En el firmamento, donde se alzaba majestuoso el castillo del Creador, el reino de la perfección absoluta, donde moraban todos los ángeles y cada partícula de luz danzaba en armonía eterna, habitaba aquel que fue conocido como el más hermoso de todos los seres creados, Lucifer, estrella de la mañana. 6 pares de alas que capturaban la esencia misma del alba se extendían desde su forma magnificente. Una corona de luz pura orbitaba su cabeza como planetas alrededor de un sol, y en sus ojos ardían galaxias enteras con el conocimiento de edades infinitas. Lucifer no era simplemente un ángel, era la personificación de la perfección divina, el primogénito del amor del Creador, el portador de la luz que iluminaba todos los rincones de la creación. Su voz, cuando se alzaba en alabanza, hacía temblar las columnas del universo. Su presencia irradiaba tal majestuosidad que millones de ángeles se postraban espontáneamente a su paso, no por obligación, sino por pura adoración hacia la belleza que él representaba. Con un simple gesto de su mano, nacían constelaciones que decorarían el cosmos por la eternidad. Era el hijo favorito, Bueno, el heredero aparente de un trono que trascendía toda comprensión, el reflejo más puro del amor de Dios. Pero en este día, cuando las dimensiones vibraban con una energía diferente, algo cambiaría para siempre. En el Salón del Trono, un espacio que existía simultáneamente en todas las realidades posibles, se congregaron los 12 arcángeles en formación perfecta. Miguel el guerrero, Gabriel el mensajero, Rafael el sanador y 9 más, cada uno irradiando poder suficiente para crear universos, se inclinaron reverentemente ante la presencia que los había convocado. Al frente de todos ellos, con orgullo radiante en cada fibra de su ser, estaba Lucifer. El Creador se manifestó como una luz que no cegaba, sino que revelaba. Una presencia que llenaba cada espacio sin ocupar lugar alguno. Una voz que resonaba desde el centro mismo de la existencia. Y dijo Dios: hijos míos. Resonaron las palabras a través de todas las dimensiones. Ha llegado el momento de la gran revelación. El aire se electrificó con anticipación. Los ángeles, acostumbrados a los misterios divinos, sintieron sin embargo que algo extraordinario estaba por suceder. Lucifer, con su conexión especial al trono, percibió ondas de cambio que lo inquietaron de manera que no podía explicar. He decidido crear, continuó la voz omnipresente, una nueva forma de vida. Con un gesto que era al mismo tiempo simple, infinitamente complejo, apareció ante ellos una visión holográfica que mostraba un mundo joven y salvaje. La tierra en sus primeras épocas, montañas que se alzaban buscando el cielo, océanos que rugían con vida primordial, y en este escenario, figuras pequeñas, frágiles, imperfectas, que caminaban sobre 2 piernas y alzaban sus rostros hacia las estrellas. Los llamaré humanos, declaró el Creador. Un silencio absoluto se instaló en el salón. No era el silencio reverente de la adoración, sino el silencio desconcertante de lo inesperado. Los arcángeles intercambiaron miradas que por primera vez en la eternidad contenían confusión. Gabriel, siempre el más directo, se atrevió a hablar. Padre, son imperfectos, débiles, mortales. ¿Por qué crear seres que pueden fallar cuando ya existen seres que no pueden? La respuesta del Creador resonó con una fuerza que hizo temblar las fundaciones mismas del castillo. Exactamente por eso, porque en su imperfección encontrarán la belleza del crecimiento, en su debilidad la fortaleza del amor, en su mortalidad el valor de cada momento, y por eso los amaré de manera especial. Si las palabras anteriores habían causado confusión, lo que siguió detuvo el tiempo mismo. Y ustedes, mis hijos perfectos, les servirán. La palabra servirán cayó como un martillo sobre el cristal. Por primera vez desde su creación, Lucifer sintió algo que no reconocía. Una contracción en su pecho, una oscuridad que se filtraba en su luz. Sus manos perfectas se cerraron involuntariamente en puños. ¿Servir a ellos? Las palabras salieron de sus labios como si fueran ajenas, como si alguien más las hubiera pronunciado usando su voz. El Creador se dirigió directamente a él, y en esa atención que antes había sido fuente de éxtasis,
Lucifer ahora sintió algo parecido al peso. Sí, mi hijo más amado, tú que eres perfecto, que eres la luz de la mañana, que eres mi reflejo más puro, guiarás a tus hermanos en este servicio. Los ojos de Lucifer se encendieron, pero ya no con la luz pura de la adoración. Era algo diferente, algo que nunca antes había existido en el universo. El fuego del cuestionamiento, las llamas de la duda, el resplandor del orgullo herido. Entiendo, padre, respondió, pero su sonrisa ya no era la sonrisa radiante del hijo obediente. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que tenía voluntad propia. Cuando la asamblea se disolvió, Lucifer se retiró a los jardines celestiales, donde flores que eran pequeños soles se inclinaban a su paso como siempre habían hecho. Pero ahora, por primera vez, no las veía. Su mente, esa mente perfecta que había sido creada para contemplar la belleza divina, estaba ocupada con pensamientos que jamás habían existido antes. Miguel, preocupado por el comportamiento inusual de su hermano, lo siguió hasta encontrarlo junto a una fuente, cuyas aguas eran luz líquida que cantaba melodías eternas. «Hermano, te veo perturbado», dijo Miguel, su voz cargada de genuina preocupación. Lucifer no volteó a mirarlo. Su reflejo en las aguas luminosas mostraba por primera vez sombras en su rostro perfecto. ¿No te parece extraño, Miguel, que después de eones de perfección, él decida crear algo menor? Los planes del Padre son perfectos, respondió Miguel con la certeza que siempre había caracterizado a todos los ángeles. No necesitamos entenderlos. Estas palabras, que en cualquier otro momento habrían sido reconfortantes, ahora sonaron en los oídos de Lucifer como cadenas. Se volvió bruscamente, y Miguel retrocedió instintivamente, porque por primera vez vio en los ojos de su hermano algo que no reconocía. ¿No necesitamos? La voz de Lucifer resonó con un poder que hizo marchitarse momentáneamente las flores cercanas. ¿Acaso somos simples soldados sin mente propia? ¿Marionetas doradas que danzan cuando tiran de nuestros hilos? Lucifer, esa no es tu voz, murmuró Miguel, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de su espada. La sonrisa que apareció en el rostro de Lucifer fue hermosa y terrible a la vez. ¿No? Entonces dime, hermano querido, ¿cuál es mi voz? Durante días que se convirtieron en semanas celestiales, Lucifer se sumergió en las bibliotecas infinitas, donde todo el conocimiento del universo flotaba como partículas de luz dorada. Buscaba respuestas a preguntas que nunca antes habían sido formuladas. Sus dedos perfectos hojeaban tomos que contenían los secretos de la creación, los misterios del tiempo, los fundamentos de la realidad misma. Fue en uno de estos libros ancestrales donde encontró lo que buscaba o lo que lo buscaba a él. Al tocar un volumen que pulsaba con poder primordial, visiones inundaron su mente perfecta. Vio el futuro de la humanidad desplegándose como un tapiz manchado de sangre. Guerras que convertirían paraísos en cementerios, hermanos matando hermanos por diferencias tan pequeñas como el color de su piel, madres llorando sobre los cuerpos de hijos que habían elegido el odio sobre el amor. Vio traiciones que partirían corazones, mentiras que destruirían verdades, actos de crueldad tan refinados que harían palidecer a los demonios más imaginativos. Vio a la humanidad, dotada de libre albedrío, eligiendo una y otra vez el sendero del dolor sobre el sendero de la luz. ¿Ves esto? Swingió a Raguel, el ángel bibliotecario que se había acercado preocupado por las emanaciones de poder que surgían de su hermano. ¿Ves lo que harán estas criaturas? Raguel contempló las visiones y su luz se atenuó por el horror, pero también vio otras imágenes, actos de sacrificio que redimirían 1000 crueldades, amor tan puro que purificaría océanos de odio, individuos que elegirían la muerte antes que traicionar sus principios. También veo amor, hermano, sacrificio, redención, murmuró Raguel. Lucifer cerró el tomo con violencia, convirtiéndolo en cenizas que se dispersaron como estrellas moribundas. ¿Y por esto vamos a inclinar nuestras cabezas perfectas? ¿Por criaturas que elegirán el mal cuando pueden elegir el bien? Su lógica era impecable, seductora, casi irrefutable. Era la lógica de la perfección confrontada con la imperfección, del orden enfrentado al caos.
de la luz pura contaminándose con sombras voluntarias. No, se dijo a sí mismo, y sus palabras resonaron por las bibliotecas como un decreto. Esto no puede ser la verdadera voluntad del Altísimo. Debe ser una prueba para ver si sus hijos perfectos defenderán la perfección cuando sea amenazada. Y así, en los rincones más profundos de su corazón, Lucifer plantó la semilla de la rebelión, convencido de que estaba salvando la creación de su propio creador. En las fronteras del firmamento, donde la luz se encontraba con el vacío primordial y las leyes de la física se volvían sugerencias, Lucifer convocó secretamente a aquellos de sus hermanos que compartían sus dudas. Aparecieron uno a uno, materializándose desde las sombras que jamás habían existido antes. Beelzebub, señor de las legiones angelicales, cuya lealtad hacia Lucifer rivalizaba con su lealtad hacia el trono. Asmodeo, maestro de los deseos más profundos. Belial, el hermoso sin valor, y cientos, miles más. Hermanos míos, comenzó Lucifer, su voz adquiriendo la cadencia hipnótica que usaba para dirigir los coros celestiales. ¿Hemos venido aquí a cuestionar solamente o hemos venido a actuar? Beelzebub, siempre directo en su naturaleza militar, dio un paso adelante. Habla claramente, Lucifer. ¿Qué propones? Lucifer extendió sus 6 pares de alas, y por un momento fue nuevamente la imagen perfecta de la majestuosidad divina. Pero había algo diferente en su luz, algo más intenso, más personal, menos rendido. Propongo que recordemos quiénes somos, declaró, su voz ganando poder con cada palabra. Los primogénitos de la luz, los hijos perfectos, los herederos de la eternidad, los seres en quienes el Creador depositó su imagen más pura. Su oratoria era magistral, cada palabra elegida para resonar en los corazones que habían sido creados para la adoración, pero que ahora experimentaban por primera vez la seducción del reconocimiento propio. ¿Y vamos a inclinar nuestras cabezas perfectas ante el barro animado? ¿Ante criaturas que vivirán en la oscuridad de la ignorancia, mientras nosotros poseemos la luz del conocimiento absoluto? ¿Ante seres que elegirán el mal cuando nosotros somos incapaces de otra cosa que no sea el bien? ¿Qué sugieres entonces?, preguntó Asmodeo, sus ojos brillando con una curiosidad que nunca había sentido. ¿Desobediencia directa al trono? La sonrisa de Lucifer fue seductora y terrible, hermosa y aterrorizante al mismo tiempo. No desobediencia, hermano querido. Liberación. Liberación de una decisión que claramente no puede venir del Creador perfecto que conocemos y adoramos. Los ángeles se miraron entre sí, sintiendo por primera vez en sus existencias eternas la tentación del pensamiento independiente. Piénsenlo bien, continuó Lucifer, su lógica tejiendo redes de plata que atrapaban mentes creadas para la obediencia. ¿El Dios perfecto crearía imperfección deliberada? ¿El Dios de orden introduciría el caos como elemento deseable? ¿El Dios de amor pondría a prueba ese amor creando seres capaces de rechazarlo? Sus argumentos eran como música para oídos que nunca habían escuchado la disonancia del cuestionamiento. No, declaró con autoridad absoluta. Esto debe ser obra de alguna influencia externa, alguna corrupción que ha tocado el trono. Y corresponde a nosotros, los hijos fieles, purificar lo que ha sido contaminado. Belial, hermoso y sin valor, como su nombre indicaba, susurró la pregunta que todos pensaban. ¿Estás sugiriendo que el trono mismo ha sido comprometido? Lucifer se acercó, su presencia envolviendo a cada uno de sus oyentes como un abrazo íntimo. Estoy sugiriendo que el verdadero Creador, el Dios de perfección y orden, esperaría que sus hijos perfectos actuaran para preservar la perfección cuando ésta fuera amenazada. Los ojos de los ángeles comenzaron a brillar con la misma luz extraña que ahora habitaba en Lucifer. Era la luz del orgullo justificado, del amor propio elevado al nivel de principio, de la perfección que se negaba a ser manchada por la imperfección. No somos esclavos, gritó Lucifer, su voz resonando por dimensiones que temblaron ante la novedad de tal declaración. Somos herederos, somos la imagen de Dios hecha manifiesta, y es hora de reclamar nuestra herencia legítima. Un rugido de aprobación se alzó desde miles de gargantas angelicales,
Y por primera vez en la historia del universo, se planificó una guerra en el cielo. Los preparativos fueron realizados en secreto, pero en un reino donde cada pensamiento era transparente, donde cada intención brillaba como una estrella. Era imposible ocultar por mucho tiempo una conspiración de tal magnitud. Miguel fue el primero en percibir las ondas de discordia que emanaban desde las fronteras del firmamento. Cuando finalmente confrontó a su hermano, fue en los mismos jardines donde habían conversado por primera vez sobre las dudas de Lucifer. Pero ahora, las flores se marchitaban al paso del portador de la luz, y las fuentes cantaban melodías menores que jamás habían existido. «Hermano», dijo Miguel, y en esa sola palabra había amor, dolor, súplica y advertencia. «Aún puedes detenerte, aún puedes arrepentirte». Lucifer lo miró con ojos que contenían galaxias en llamas. «Miguel, hermano mío, tú aún puedes despertar, aún puedes ver la verdad que se esconde detrás de esta locura». «¿Verdad?». Miguel desenvainó su espada, forjada con el primer rayo de luz que había brotado de la voz divina. «¿Llamas verdad a la rebelión contra aquel que nos creó?». «Llamo verdad a la defensa de la perfección contra la corrupción», replicó Lucifer, y su propia espada se materializó, forjada con la luz de la primera estrella que había encendido por orden del Creador. Y así comenzó la guerra. No fue una guerra de carne y sangre, pues los ángeles trascienden tales limitaciones. Fue una guerra de voluntades, de realidades que chocaban, de conceptos fundamentales de existencia que se enfrentaban por primera vez en la historia del cosmos. Los ángeles rebeldes, liderados por Lucifer transformado en una figura terrible y hermosa a la vez, atacaron desde las fronteras del firmamento. Sus alas despedían llamas doradas que quemaban sin consumir. Su corona se había convertido en una diadema de fuego que rivalizaba con el sol. Y su voz, cuando gritaba órdenes de batalla, hacía temblar los pilares de la creación. Por la verdad, por la libertad, por el orden correcto. Clamaba a sus huestes, y ellos respondían con un rugido que creaba nuevas dimensiones de puro sonido. Del otro lado, Miguel lideraba las fuerzas que permanecían leales al trono. Su armadura brillaba con luz que no había conocido sombra. Su espada era un rayo de justicia divina hecho sólido, y en sus ojos ardía el fuego del amor que prefiere morir antes que ver herido al amado. Los ángeles rebeldes lanzaban cometas como proyectiles, creaban agujeros negros como escudos, tejían redes de gravedad para atrapar a sus oponentes. Los leales respondían con supernovas controladas, creaban barreras de tiempo y espacio, invocaban los nombres sagrados que podían detener el corazón mismo de una estrella. La batalla hizo temblar no solo el firmamento, sino todas las realidades posibles. Planetas aún no nacidos sintieron los ecos del conflicto. Universos futuros se estremeció por las ondas de choque de esta primera guerra. En el centro del conflicto, Lucifer y Miguel se enfrentaron directamente. Eran hermanos que se habían amado con amor perfecto, ahora forzados a combatir por visiones incompatibles de la verdad. Sus poderes eran casi iguales. Después de todo, ambos habían sido creados por la misma mano divina, y su batalla creaba nuevas galaxias con cada choque de sus armas, solo para destruirlas un momento después. «Puedo ofrecerte un lugar en el nuevo orden», swing Lucifer mientras sus llamas envolvían la espada de Miguel. «Juntos podemos restaurar la perfección que ha sido amenazada. Puedo ofrecerte perdón en el orden verdadero». «Swing», respondió Miguel, lágrimas de luz pura cayendo de sus ojos mientras su espada buscaba el corazón de quien había sido su hermano más querido. «Aún no es demasiado tarde para volver», pero las palabras se perdían en el rugido de la batalla, ahogadas por el sonido de realidades que se desgarraban y se rehacían con cada intercambio de golpes. En el castillo del Creador, desde su trono que existía en todas las dimensiones simultáneamente, el Altísimo observaba la guerra con infinita tristeza. Gabriel, el mensajero, se postró ante el trono con desesperación evidente en cada línea de su forma perfecta. «Padre, Zrenia, ¿por qué no detienes esto? ¿Por qué permites que tus hijos se destruyan entre sí?». La respuesta del Creador resonó con dolor que partía corazones. «Porque el amor verdadero, Gabriel,
debe incluir la libertad de elegir, incluso la libertad de elegir el mal. Si forzara su obediencia, ya no sería amor, sería esclavitud. Las lágrimas del Creador cayeron como estrellas nuevas, cada una conteniendo la tristeza de ver a sus hijos perfectos, eligiendo la imperfección, el odio sobre el amor, la división sobre la unidad. La batalla alcanzó su clímax cuando Lucifer, con una maniobra que aprovechaba su conocimiento íntimo de las debilidades de su hermano, logró desarmar a Miguel y ponerlo a su merced. El arcángel leal cayó, sus alas quebradas, su armadura agrietada, su espada partida en dos. Lucifer se alzó triunfante sobre el cuerpo de su hermano caído, su propia espada alzada hacia el trono distante. ¡Se acabó! Zrenia rugió su voz por todas las dimensiones. El orden correcto ha sido restaurado. El trono es nuestro. Sus huestes rugieron con victoria, y por un momento pareció que la rebelión había triunfado, que la perfección había vencido sobre la corrupción percibida, que los hijos habían reclamado su herencia del Padre. Pero entonces, una sola palabra resonó por toda la creación, deteniéndolo todo. ¡Basta! No fue gritada, no fue pronunciada con ira. Fue simplemente dicha, con la autoridad de aquel que había hablado y los universos habían comenzado a existir. Al escucharla, el tiempo se detuvo, el espacio se congeló y hasta los corazones de los ángeles dejaron de latir por un momento eterno. El Creador apareció, no en la gloria cegadora que podría haber usado, no con la ira justiciera que habría estado justificada, sino simplemente como una presencia de amor infinito que cargaba en sí misma toda la tristeza del universo. Lucifer, dijo el Creador, pronunciando su nombre como una caricia dolorosa. Hijo de la mañana, portador de mi luz, reflejo de mi gloria. Lucifer, que se sentía triunfante, sintió por primera vez un vacío en el pecho, una duda que oscurecía su luz. He venido a restaurar el orden correcto, declaró. ¿El orden correcto?, replicó el Creador con tristeza. ¿Tú que has traído la primera guerra al cielo? ¿Que has convertido el amor en odio y la armonía en caos? Lucifer vaciló. Yo solo quería ser Dios, respondió el Creador. La verdad lo golpeó como un juicio. No defendía la perfección, sino su orgullo. No salvaba la creación, sino que intentaba tomarla. ¿Qué he hecho?, susurró Lucifer. Has elegido, dijo el Creador con dolor. Has usado el don más sagrado, tu libre albedrío, para elegir tu voluntad sobre la mía, y respetaré tu elección. Entonces el cielo se abrió, no con ira, sino con la tristeza de un padre dejando ir a su hijo. Un abismo se extendía abajo, oscuro, no por falta de luz, sino por la separación misma. Ya no pueden permanecer aquí, declaró el Creador. El cielo es un lugar de amor elegido, no de permanencia forzada. Los ángeles caídos comenzaron a descender. Su luz se convirtió en sombra, no por castigo, sino porque se alejaron de la fuente. Lucifer, al verlos caer, extendió la mano. «Hermano», gritó a Miguel. «Siempre serás mi hermano», respondió Miguel con lágrimas. «Siempre te amaré, sin importar lo que elijas». Y Lucifer cayó. Su caída fue total. Sus alas se volvieron negras, su corona en cuernos de fuego. Mientras descendía, su voz se alzó. «Fui el portador de la luz y elegí las tinieblas. Fui el más amado y elegí el odio. Fui el hijo y elegí ser el enemigo». Pero no termina aquí, rugió, porque mientras exista la luz, habrá quien elija la sombra. Mientras exista el amor, habrá quien prefiera el odio. Lucifer se alzó en el abismo, ya no hermoso, pero terrible en majestad. «Que así sea entonces», dijo a sus seguidores. «Y cuando los humanos sean creados, les mostraremos que también pueden elegir, que pueden rechazar el amor como lo hicimos nosotros». Desde el cielo, el Creador observaba, con el corazón roto pero sin arrepentimiento. Había dado libertad, y esa libertad eligió alejarse. Pero en ella también vivía la esperanza de que un día el amor pudiera elegir regresar. La guerra había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla por cada corazón. Y así se escribió la historia eterna. La libertad de elegir entre el amor y el orgullo, entre lo que fuimos creados para ser y lo que decidimos convertirnos.
Si te gustó este relato, suscríbete, comenta qué sabes sobre la historia de Lucifer, da like. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.